Muy bien, ahora vamos a empezar con campos eléctricos y vamos a hacer un ejercicio de campos eléctricos. Antes de iniciar con campos eléctricos vamos a hablar un poco de la parte teórica. ¿Cómo generamos nosotros un campo eléctrico? En sí, si yo tengo una carga positiva, esta carga positiva genera un campo eléctrico en todas direcciones, así. ¿Sí? Y ese campo eléctrico o lo puedo definir como un punto en el espacio donde si coloco una carga eléctrica de prueba, se experimenta una fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Esa es la definición de un campo eléctrico. Un punto en el espacio no es algo tangible. Un campo eléctrico está en el espacio como tal. Y este campo eléctrico tiene mayor intensidad conforme se acerca a la carga que lo está generando. Entonces un campo eléctrico, un punto en el espacio aquí cerca de esta carga está el campo eléctrico más intenso que si me alejo, ¿no? Si yo tengo un punto en el espacio muy lejos de esta carga que está generando este campo eléctrico, el campo eléctrico en este punto pues es más débil. El campo eléctrico lo denoto con una E, así, ¿ok? Y, por ejemplo, si yo pongo una carga eléctrica aquí, entonces este campo eléctrico va a generar una fuerza eléctrica en esta carga eléctrica. Y si esta carga eléctrica la voy a poner más cerca de este campo eléctrico, lo voy a poner por aquí, está cerquita, generaría una fuerza eléctrica mayor. Si esta carga eléctrica la alejo, la voy a poner como por acá. La fuerza eléctrica va en ese mismo sentido, pero sería muy chiquita. Esa carga eléctrica también yo la puedo poner como una carga eléctrica negativa. Si pongo una carga eléctrica negativa, entonces ahora la fuerza eléctrica sería en el otro sentido. ¿Okay? Existen campos eléctricos también que son generados por una carga eléctrica negativa. Y ese campo eléctrico sería ahora en todas direcciones, pero en dirección hacia la carga que está generando este campo eléctrico, así. Y ocurre exactamente lo mismo con esto. Cuando el punto en el espacio está muy cerca de la carga que está generando este campo eléctrico, este campo eléctrico en este punto es más intenso que un punto alejado de esa carga. ¿Okay? Ahora, si yo coloco una carga positiva aquí, experimentaré una fuerza de atracción ahora hacia el punto que está generando el campo eléctrico. Si coloco una carga negativa, ahora generaría una fuerza eléctrica de repulsión del punto que está generando este campo eléctrico, esta carga que está generando ese campo eléctrico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo genero yo un campo eléctrico muy grande? Por ejemplo, tengo una carga muy grandota aquí, entonces tengo un campo eléctrico mucho más grande, así. ¿Cómo genero yo un campo eléctrico grande? Entonces, ese campo eléctrico lo puedo ver como muchas cargas eléctricas, ¿no? Como una sumatoria de cargas eléctricas, así. Si yo tengo muchas cargas eléctricas por acá, así, generan un campo eléctrico más grande, ¿sí? Y bueno, este campo eléctrico que se genera se le conoce como campo eléctrico neto. Igual puedo poner muchas cargas negativas y generando un campo eléctrico neto mucho mayor. Y cómo calculamos en un punto en el espacio un campo eléctrico. Este campo eléctrico va a ser con la constante eléctrica
con el valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado. Vean que esto se parece mucho a la ley de Ohm, excepto que la ley de Ohm es para fuerzas eléctricas y se mete con dos cargas. El campo eléctrico es nada más una carga que está generando ese campo eléctrico. También puedo calcular, supongamos aquí, ¿no? El campo eléctrico neto debido a este y a este, a varios cargas que están generando un campo eléctrico en un punto. Este lo genera en ese sentido, este lo genera en este sentido y este lo generaría en ese sentido, así. Entonces tendría yo un campo eléctrico 1, campo eléctrico, ya me perdí, es campo eléctrico 2 y este que está acá, campo eléctrico 3. Y observen, esto es como otra vez una suma de vectores, ¿no? Puedo calcular un campo eléctrico en un punto en el espacio debido a muchas cargas, ¿no? Y este campo eléctrico neto de este punto tendría que calcular la magnitud de este, descomponerlo en X y Y, en X y Y, en X y Y, sumar las X, sumar las Y, determinar el campo eléctrico neto y calcular su dirección. Es exactamente lo mismo que las fuerzas eléctricas. ¿Okay? Esa es la introducción de campos eléctricos. Ok, vamos a hacer un ejercicio ahora de cálculo de campos eléctricos. Ahora vamos a trabajar con el libro de física universitaria, con física moderna, igual a el volumen 2 del autor John Freeman o Sears. Nos vamos a ir al capítulo 21 que dice carga eléctrica y campo eléctrico, y vamos a calcular, vamos a realizar el ejercicio el 23.1, es el de esta figurita que está aquí. ¿Okay? Ya tengo por aquí el enunciado que dice: dos cargas puntuales están separadas por 25 centímetros. Encuentre el campo eléctrico neto que producen tales cargas en inciso A, el punto A, es decir, aquí, inciso B, el punto B, y me dan otro inciso C, cuáles serían la magnitud y la fuerza eléctrica que producirían estas dos combinaciones de carga sobre un protón situado en el punto A. Si yo aquí pongo un protón, ¿cuál sería la fuerza eléctrica debido a estas dos cargas que están aquí? ¿Ok? No alcancé a dibujar la figurita, pero la voy a dibujar aquí. Sería, este es el punto B, y está una carga negativa de menos 6.25 nanocoulombs. Está el punto A y una carga negativa de menos 12.5 nanocoulombs. La distancia de estas dos es de 10 centímetros. La distancia de estas dos también es de 10 centímetros. Y la distancia que hay de aquí hasta acá es de 25 centímetros. Así, ¿no? Muy bien. Y entonces, inciso A, calcular el campo eléctrico en este punto de aquí. Ok, vamos a poner por aquí inciso A, calcular el campo eléctrico en ese punto. Entonces voy a poner otra vez otra figurita, quitando esta parte del punto B, es decir, nada más enfocándome en esto. Y a ver, carga y otra carga por aquí, y este es el punto A, así. Y este es de, bueno,
vamos a poner estos 25 centímetros y de aquí a aquí serían 10 centímetros. Esto es de menos 12.5 nanocoulombs y esta que está aquí es de menos 6.25 nanocoulombs. Vamos a hacer el inciso A. Okay. Observen que esta carga en este punto de aquí generaría un campo eléctrico así, ¿verdad? Vamos a llamarlo campo eléctrico 1. Esta carga generaría un campo eléctrico en ese punto hacia allá, en dirección de esa carga, y lo voy a dibujar más grande, E2. ¿Por qué más grande? Porque si observamos la formulita, lo voy a poner por aquí, campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga entre la distancia, así, al cuadrado. El campo eléctrico es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. Quiere decir que si la carga es mayor, el campo eléctrico debe ser más grande. Y aparte, si la distancia es menor, el campo eléctrico debe ser mayor porque la distancia es inversamente proporcional al campo. Si la distancia es muy grande, el campo eléctrico disminuye. Eso quiere decir que es inversamente proporcional. Y directamente proporcional, si la carga aumenta, pues entonces el campo aumenta. Si la carga disminuye, el campo disminuye. Eso es directamente proporcional. Entonces, en este caso tiene la carga 2 o el campo 2 tiene una distancia más chiquita y una carga más grande, por ende, este campo debe ser mayor que este. ¿Vale? Y para calcular el campo eléctrico neto, aquí en el inciso A que me están pidiendo, en el punto A, pues tengo que calcular el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2, y si observan, los dos campos están sobre el eje X. En este caso no voy a tener que descomponer en X y en Y y sumarlos y sacar la resultante, porque como los dos están en X, simplemente se hace una resta, el que va para la derecha menos el que va para la izquierda y se acabó, ¿no? O el mayor menos el menor y veo cuál es el que está, cuál es el que gana, ¿no? Cuál es el que tiene el campo más grande. Ok, campo eléctrico 1 sería constante eléctrica, es la misma 8.9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El valor absoluto de la carga de 12 nanocoulombs. No, E1 es este, perdón. E1 es el de 6.25. El valor absoluto sería 6.25 nanos. Es un prefijo que es por 10 a la menos 9 coulombs, así, entre la distancia de esta carga al punto A. Observen, si de carga a carga son 25 centímetros y hay 10 centímetros aquí, entonces la distancia que hay de aquí a aquí serían de 15 centímetros, ¿vale? 15 centímetros que tengo que convertirlos a metros para poder trabajar con esta fórmula, entonces sería 0.15 metros al cuadrado y así voy a calcular el campo eléctrico 1. Los campos eléctricos son muy grandes en comparación de las fuerzas eléctricas, ¿okay? Entonces los valores de campos eléctricos van a salir mucho más grandes. En este caso son de 2472 y las unidades serían newton sobre coulomb. Vean, el metro cuadrado se va a eliminar con el metro cuadrado, me va a quedar newton. Coulomb entre coulomb cuadrado va a ser, se va a eliminar 1 y va a quedar un coulomb en el denominador, o sea que va a ser newton sobre coulomb. Estas son las unidades del campo eléctrico. Yo puedo expresar esto como 2.472 kilonewton sobre coulomb o 2472 newton sobre coulomb. Eso va a depender ya de ustedes, de cómo lo quieran expresar. El campo eléctrico 2 sería así, 8.9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga, en este caso de 12.5 por 10 a la menos 9 coulombs
entre la distancia que es de 10 centímetros, 0.10 o 0.1 metros al cuadrado. Yo ya no le pongo el valor negativo aquí para evitar errores en la calculadora, pero ustedes pueden poner negativo, negativo, y ya saben que el valor absoluto, a final de cuentas, tienen que tomar el valor positivo. Esta operación es de 11.125 newton sobre coulomb. Observen que pasó justamente lo que mencionaba. Es mucho mayor este que este, ¿no? 11.000 y este es de 2.000. Cosa que ya esperábamos. Y entonces para el inciso A, el campo eléctrico neto sería igual a este menos este. Sería 11.125 newton sobre coulomb menos 2.472 newton sobre coulomb, y eso es igual a 8.653 newton sobre coulomb, o como les dije, pueden ponerla como 8.6 kilonewton sobre coulomb, así, y es también válido. Este es el resultado del inciso A. Inciso B. Ahora me piden en el punto B. Voy a hacer otra vez el dibujito. Sería el punto B y por aquí está una carga y por acá está otra carga. Este es de menos 6.25 nanocoulombs. Este es de menos 12.5 nanocoulombs. Y la distancia que hay de aquí a aquí es de 10 centímetros. Así. Y la distancia que hay de carga es de 25 centímetros. Así. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa. También están en el eje X, ¿no? Si lo podemos ver así. Están ambos en el eje X, por tanto no voy a necesitar descomponer los vectores, lo que pasó en el inciso A. Simplemente al determinar los campos, los sumé o los resté en este caso y obtuve el resultado. Si no están en el eje X, si están por ejemplo, los campos eléctricos, está uno por acá y a lo mejor otro en el eje X, entonces este hay que descomponerlo y X con X, Y con Y, sacar la resultante como un vector como tal, ¿sale? Entonces en este caso también está totalmente en X, no voy a tener que descomponerlos. A ver, primero voy a llamar este como campo eléctrico 1, ¿sale? Este campo eléctrico va a ser 1 aquí. Y en este punto, también va a ser hacia allá el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, también lo voy a poner por allá y este va a ser E2, así. Y si se fijan ahora, los dos van a estar hacia la derecha. Entonces, ahora no los voy a restar, ahora los voy a sumar porque van a ir en el mismo sentido hacia la derecha. Y ese va a ser mi valor. Entonces, ahora tengo que calcular otra vez E1, E2 para el inciso B y hacer la suma, ¿sale? Entonces voy a calcular aquí E1 y voy a calcular aquí E2, así, a ver si cabe aquí. Sería para E1 la constante, que sería 8.9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el valor absoluto de 6.25 por 10 a la menos 9 coulomb, entre la distancia del punto B a la carga que está generando este campo eléctrico sería de 10 centímetros, sería de 0.1 metros al cuadrado. 0.10 o 0.1 metros es lo mismo. Y ese campo eléctrico me da de 5.562 newton sobre coulomb. ¿Sí? Y el campo eléctrico 2 sería 8.9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga ahora sería de
12.5 por 10 a la menos 9 coulombs, valor absoluto, entre la distancia de esta carga hasta el punto B. Sería 25 centímetros más 10 centímetros sería de 35 centímetros, o sea que sería de 0.35 metros al cuadrado, ya convirtiendo esos 35 centímetros a metros. Y esta operación me da de 908 newton sobre coulomb. Voy a dividir por aquí la hoja, así. Entonces el inciso B los voy a sumar ambos porque los dos van en dirección hacia la derecha, ¿vale? Entonces el campo eléctrico del inciso B va a ser igual a 5.562 newton sobre coulomb más 908 newton sobre coulomb, y eso me da de 6.470 newton sobre coulomb, o 6.5 lo puedo redondear kilo newton sobre coulomb, y este es el valor o el resultado del inciso B. Y ahora me dicen inciso C. ¿Qué pasaría si en el punto A yo pongo un protón y me piden calcular la fuerza eléctrica de ese protón, de esa carga? Voy a poner el dibujito. Sería, tengo la carga negativa, tengo aquí en el punto A, ahora tengo un protón, le voy a poner aquí un protón, y por aquí tengo una carga, este es negativa, así, negativa. Este es de, voy a poner aquí arriba, menos 6.25 nanocoulombs, menos 12.5 nanocoulombs, así. Y aquí están todos sobre el eje X otra vez. Y ya vi que la distancia de aquí a aquí son 15 centímetros. De aquí al punto A, 25 menos 10 son 15 centímetros de distancia, así. Y del punto A a la otra carga serían 10 centímetros. Así, me dice, ¿qué pasaría si en el punto A pongo un protón y me piden calcular la fuerza eléctrica? Ok, ya vimos que cuando son dos cargas de diferente signo, se atraen, o sea que la fuerza eléctrica debido a esta carga sería hacia acá, así, fuerza eléctrica, y esta carga que también es negativa con esta carga positiva también se atraen y la fuerza eléctrica sería hacia allá, ¿no? Sería otra fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica pues es mayor esta porque es una carga mayor, una distancia más chica, ocurre exactamente lo mismito que el campo eléctrico. Entonces serían para allá. Vean, este ejercicio, este inciso, podemos aplicar la ley de Coulomb. Fuerza eléctrica es igual a la constante por el producto de la carga 1, la carga 2 o las cargas pues que están involucradas entre la distancia de ellas al cuadrado. Calcular esta fuerza eléctrica, esta otra fuerza eléctrica, y restarlas y determinar una resultante, tal como lo hacemos con fuerzas eléctricas y la ley de Coulomb. Pero en este caso ya me sé el valor del campo eléctrico neto en este punto. Si ya me sé el valor del campo eléctrico neto en este punto y coloco una carga, entonces ya no necesito hacer todo este procedimiento. Claro, si ustedes quieren hacerlo para resolver este inciso, es correcto también, ¿no? Pero en este caso, si yo ya tengo en el inciso A el resultante del campo eléctrico en ese punto, entonces la fuerza eléctrica la puedo calcular tan fácil como multiplicar la carga que estoy poniendo por el valor del campo eléctrico en ese punto, ¿vale? Entonces esta que está aquí es una formulita que me sirve para
Para ese caso, si ya conozco el campo eléctrico en ese punto y coloco una carga, entonces simplemente al multiplicar el campo eléctrico con la carga me da la fuerza eléctrica y es en la misma dirección que está el campo eléctrico. Eso es para cargas positivas. Si pongo una carga negativa, simplemente cambiaría el sentido de la fuerza. Entonces, a ver, fuerza eléctrica sería igual a la carga de un protón. La carga de un protón pues es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga de un protón. El campo eléctrico en este punto A fue de 8.6 kilos o 8.653 newton sobre coulombs. 8.653 newton sobre coulomb, así. Y la fuerza eléctrica es igual a 1.38 por 10 a la menos 15 newtons, ¿no? Las unidades de fuerza. Y ese es el valor de el inciso C, sin necesidad de hacer todo el análisis utilizando la ley de Coulomb, porque ya conozco el campo eléctrico en este punto. Muchas veces se pide lo contrario, es decir, si ya tienes aquí esta carga y ya calculaste estas fuerzas y tienes la fuerza neta, es decir, esto que está aquí, ¿cuál sería el campo eléctrico si yo quito esta carga? Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico debido a estas dos cargas en este punto? Si ya hicieron todo este análisis con la ley de Coulomb y te piden ahora el campo eléctrico, esto, entonces ahora harían lo inverso, despejarían de aquí. Sería fuerza eléctrica, perdón, campo eléctrico es igual a fuerza eléctrica sobre la carga que estás quitando de este punto y obtendrías el campo eléctrico. Esto es si te piden lo contrario. Si ya calculaste la fuerza eléctrica en esta carga y ahora te dicen quita la carga y calcula el campo eléctrico en este punto donde quitaste la carga, entonces aplicarías esta formulita, ¿sale? Entonces este es campos eléctricos. Si se fijan es prácticamente lo mismo que fuerzas eléctricas y la ley de Coulomb, simplemente pues con otra formulita, pero es exactamente lo mismo, los mismos procedimientos. Trabajar con vectores, si estás en el eje X pues no se descomponen, si no hay que descomponer vectores, pero es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces nos vemos en el siguiente video.